afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León saludamos a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. Como ustedes saben, el mundo está en caos prácticamente, solo hay que ver las bolsas de valores de los respectivos países a raíz de estos famosos aranceles de Trump, que son como el inicio prácticamente de una avanzada planeada, por llamarla de algún modo, no sabemos hasta qué punto esté planeado o no, pero él claramente dijo que iba a haber aranceles desde hace tiempo y tarifas a los productos fuera de, que entraban desde fuera a su país. Y estamos viendo las consecuencias incluso no solo en el resto del mundo, sino también en Estados Unidos. Pero esto obviamente no es solo un vector de cambio, no es solo algo que está pasando ahorita en el mundo o que va a pasar, sino que va como una serie de medidas que si ponemos atención nos pueden dar un cuadro mucho más grande que el que estamos viendo reflejado ahorita en los medios. Para hablarnos de esto nos hace favor de acompañarnos precisamente un experto en estos tipos de temas y que nos hace favor de ser parte integrante de Latinidades, dado que está en nuestra plataforma, como se han podido dar cuenta aquellos que nos siguen. Me refiero al doctor Pedro Páez, a quien le agradezco que esté con nosotros esta noche, para ahora sí que nos cuente qué está pasando, cómo ven las cosas, porque esto está, siempre decimos apenas esto está empezando y cada vez se pone peor. Y ya no sabemos cuál es la nueva de Trump por semana o por día, ¿no? Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay alguna cantidad de elementos que vale la pena subrayar, sobre todo porque hacen relación o están en correspondencia a otros elementos que habíamos descrito en sesiones anteriores, ¿no? Yo creo que hay que tomar muy en serio el tema de Trump. Yo creo que es un gran error, un error muy peligroso, sobre todo en América Latina. El tratar de decir, es que lo que pasa es que es un ignorante, es un bestia. Este no es un tema personal. Aquí estamos hablando de un proceso de descomposición interna, sistémica del sistema capitalista y sobre todo de esta deriva especulativa, la hipertrofia especulativa que tiene su existencia real en términos de estructuras asentadas, implantadas de poder en la City de Londres y en Wall Street, ¿no? Entonces, en una sesión anterior con el compañero italiano, él hacía un excelente chiste, decía, este es un orden mundial basado en reglas, pero nadie sabe cuáles son las reglas, ¿no? Entonces, excepto dos, que son, todo el mundo debe obedecer a Occidente y Occidente tiene que obedecer a Estados Unidos. Yo me atreví a corregirle y le decía, no, son dos. La primera es todo el mundo debe obedecer a los Estados Unidos y la segunda es mucho más insidiosa porque los Estados Unidos deben obedecer a Londres. Y todo lo que está pasando calza perfectamente en esa descripción. Es evidente que Trump eh, entra pateando al perro y lo hace de una manera precipitada porque tiene poco tiempo. Recuérdese que en la primera presidencia, antes de cumplir el mes, ya le habían desbaratado el equipo y todo el resto de la presidencia él se mantuvo, digamos, a la defensiva, haciendo una serie de alianzas con sectores de la oposición, digamos, a su proyecto, no a su partido, sino a su proyecto. Y ahí, la clave del proyecto está precisamente en la segunda norma a la que hacíamos referencia con el chiste, ¿no? Que es la dominación que opera en la City de Londres como eje vertebrador de esta deriva del capital especulativo, financiero especulativo, a diferencia del financiero vinculado a la producción, ¿no? Este es el capital financiero que está cada vez más autorreferenciado, más separado de las necesidades de la acumulación monopólica productiva. Entonces,
La parte fundamental para entender lo que está sucediendo es que no es que Trump sea anti-woke, que puede serlo, no es para explicar el asunto que Trump sea nacionalista y es la bronca entre los soberanistas, los nacionalistas y los globalistas, no es cierto. Trump también es un globalista y es un imperialista, ¿no? Si nacionalistas somos los que, por ejemplo, defendemos la patria grande latinoamericana. Y lastimosamente estas son las narrativas que están muy presentes allí, que acompañadas con el hecho de que no sabe nada de economía, que es un estúpido, que cómo puede ser tan bestia con lo de los aranceles, esconde el hecho de que esta es una medida desesperada del interior del imperio en declive. Y la clave de esto, ¿no es cierto?, es ubicar que no se trata de un tema personal, porque acuérdense de la primera, de las pocas cosas que hizo Trump, rompiendo lo que la tradición de demócratas y republicanos, fue imponer aranceles a China, aranceles al acero, aranceles al aluminio, prohibición de Huawei. Llegó Biden e hizo lo mismo y profundizó. ¿Por qué? Porque es una necesidad de un proceso de desmoronamiento interno que es real. No estamos hablando del colapso del capitalismo, pero sí estamos hablando de un callejón sin salida, al menos para cierto tipo de lo que se conoce como régimen de acumulación, o sea, de aquella forma de existir del capitalismo subordinado a la lógica del capital especulativo que se ha hipertrofiado y que está estrangulando la lógica del capital monopólico productivo. Pues bueno, como bien sabemos y lo estás comentando tú, esto, las tarifas están causando pues un desorden a nivel mundial porque nadie se esperaba esto. Como todo mundo se ha empezado a dar cuenta, el asunto que él siempre ha alegado desde que fue la primera vez presidente es quejarse de que el dólar es muy caro para que se pueda dar la industrialización de Estados Unidos en la forma en que lo ve, para que puedan ser sus productos competitivos. Hacer el dólar muy caro, pues la gente no los compra, prefiere ver otra opción y voltear a lo mejor digo, a China, incluso a Alemania, a cualquier otro país, Vietnam, si quieres, o hasta nosotros aquí en América del Sur, a ver quién, si el dólar es mucho, muy caro, porque se vuelve demasiado ya no competitivo, ya inaccesible, y él lo sabe. Entonces la idea de él es que el dólar baje, pero sabemos perfectamente que el dólar alto es lo que conviene también al sector financiero de Estados Unidos, que es donde han podido establecer ellos perfectamente su hegemonía con la sustitución que en su momento hicieron por los acuerdos de Bretton Woods del oro por el dólar. Entonces, aquí encontramos una disyuntiva algo compleja, porque por un lado, durante todo el desarrollo de Estados Unidos ha sido en detrimento, efectivamente, de esa industrialización que se ha ido precarizando en Estados Unidos por décadas, pero al mismo tiempo esa industrialización la han llevado básicamente, por ejemplo, a China, donde se han concentrado más, y gracias a ello, los norteamericanos compran artículos muy baratos y han desarrollado toda su economía en base al consumo, pero mientras tienen un déficit en eso, el dólar, digamos, es con el que controlan ellos las economías mundiales y con las que les permiten hacer los castigos famosos cuando una economía sienten que se le sale del redil. Llega Trump y está planteando las cosas diferente. Ahora dice, no, yo lo que quiero es que sea el dólar más barato para que los productos norteamericanos se puedan comprar y impedir, en este caso, a través con aranceles y tarifas que está instrumentando, que se compren precisamente los productos que vienen de fuera y que si se tiene que comprar, resulten en una enorme cantidad de dinero para Estados Unidos que en este momento no cuenta y que mucha gente no ve que si es verdad que entra esa cantidad de dinero, hace poco hizo la declaración que estaban llegando, creo que fue ayer, 2.000 millones de dólares al día, que se me hace muy exagerado porque no tiene pruebas todavía de poderla, no creo que tenga una cuantificación todavía exacta de esto. Ese dinero, digamos que es nuevo para su administración, no entra al Congreso, no se discute como presupuesto. Es dinero que le entra totalmente fresco, por decirlo así, si es verdad que llegan en cantidades así, a su administración, y ese dinero él va a poder disponer de él a como quiera, a su antojo, por decirlo así, porque no está reglamentado, es algo que nadie esperaba, no es algo que fuera presupuestado. Ahora, entre el juego que está haciendo él para que esto sea posible, hay que ver si esto va a resultar o no, porque conozco a gente que dice precisamente el hecho de que implique las tarifas
va a hacer que el dólar les sea caro va a ser más barato para exportar, pero va a ser caro precisamente a los que están comprando, precisamente porque ya no les va a convenir, porque los productos que están ofertando Estados Unidos, pues ya no se los van a empezar a comprar tan fácil. Entonces, como que él a través, evidentemente, de estas medidas económicas unilaterales, que ya ahorita ya le están respondiendo algunas, sobre todo en China, es como él piensa mantener un dólar, tratar de dar gusto a los dos mundos, al mundo financiero, manteniendo un dólar que pueda ser considerado todavía en reserva, y al programa que él está manejando de poder empezar a encauzar la industrialización que para él necesita Estados Unidos para volver, entre comillas, a ser grande otra vez. Pero en este relajo no sabemos realmente si va a concluir así o hacia dónde va o qué va a pasar. Digo, es lo que más o menos entiendo yo por dar un plan general. Los detalles ahora sí que desconozco qué es lo que vaya a pasar porque esto es muy rápido, Pedro. Me refiero, tiene pocos días, no tiene ni siquiera un mes esto de que se haya implementado. Esta formulación que haces es muy lúcida, ¿no? Es decir, mira, a ver, vamos ubicando un tema que me parece que es crucial el ubicar más allá de las opiniones, ¿no? Es decir, esta es una situación de desesperación, pero no una desesperación de Trump, es una desesperación del sistema. Yo insisto en esto. A ver, cuando dices esto de aquí, de que con el tema del dólar, justo ahí está el problema. Hay una serie de contradicciones porque los objetivos de política económica son contradictorios, no porque Trump sea contradictorio, es porque el sistema es contradictorio. A ver, Trump necesita para poder industrializar, que es el propósito definitivo del MAGA, ¿no es cierto? Para poder reindustrializar Estados Unidos, necesita un dólar barato que permita, ¿no es cierto?, que puedan haber más exportaciones en el mundo. Ya, pero para ese dólar barato, ¿no es cierto? Si es que tiene un dólar barato, esto de aquí permitiría que tenga importaciones. Entonces, con eso aumentaría el déficit de balanza de pagos que también Trump quiere reducir, ¿sí? Entonces, las políticas que toma, por ejemplo, con las tarifas, lo que hace es encarecer el costo de vida cuando él quiere que se abarate el costo de vida por razones políticas, ¿no es cierto?, con su clientela, pero también por razones de que haya más capacidad de consumo a las manufacturas que él quiere relocalizar dentro del territorio de los Estados Unidos. Entonces, si es que aumentan las tarifas, se encarece el costo de vida y en lugar de bajar la tasa de interés como él está exigiendo a la Reserva Federal, va a tener que subir la tasa de interés. No sé si me estoy dando a entender. Pero no es que no sepa de economía, es que el capitalismo norteamericano, el capitalismo angloamericano está en un callejón sin salida. A ver, no es que es un tema de capricho, o de gusto, o de antipatías, el que el capitalismo angloamericano haya deslocalizado la formidable capacidad manufacturera de los Estados Unidos, que es la que la convirtió en primera potencia mundial, en la primera, la Segunda Guerra Mundial, que hayan transformado toda esa capacidad de producción militar rápidamente a usos civiles, ¿no es cierto? Y se hayan convertido en prácticamente en el hegemón mundial después de la Segunda Guerra Mundial, tener casi la mitad de la producción manufacturera de todo el mundo. No es casualidad, no es capricho, no es despiste, no es una mala política económica, no es una mala teoría, sino que es una necesidad de la lógica del capital el buscar zonas donde los costos sean menores para aumentar la tasa de ganancia. Porque además el reto de la tasa de ganancia, el reto de la rentabilidad, el desafío de la rentabilidad es permanente, no solamente a nivel macroeconómico, sino a nivel microeconómico, porque los productos tienen un ciclo, se innova inmediatamente al principio, ¿no es cierto?, de la innovación. Esa innovación puede ser además disruptiva y no solamente afectar esa rama, sino distintas ramas. Esa innovación genera una ganancia extraordinaria para aquellas empresas, aquellos sectores de la economía en los que se introduce esta innovación. Pero al poco tiempo, ¿no es cierto?, más y más sectores y más empresas adoptan esta situación hasta que se satura el mercado con mercancías que ya incorporan la nueva tecnología que hace más barata, ¿no es cierto? Y la competencia vuelve a poner un precio relativo por debajo del que garantizaba esa sobreganancia del principio. Entonces, estamos permanentemente, eso pasa con todos los electrodomésticos, con los automóviles, con los aviones, con las armas, con las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, tanto a nivel microeconómico como a nivel macroeconómico, la competencia exige permanentemente nuevas inversiones y cada vez más fuertes en capital fijo.
lo cual aumenta los costos. Entonces, al principio, nuevamente, se repite el ciclo. Al principio, el aumento de los costos solo se explica porque hicieron todos los estudios para garantizar que este costo rinda, ¿no es cierto?, ganancias mayores que las que se tenía antes con la anterior planta. Pero el ciclo del producto rápidamente satura los mercados y vuelve, ¿no es cierto?, a inundar el mercado de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancias que exige el capital cada vez más monopolizado, además. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Tienen que buscar zonas donde puedan desfalcar a la fuerza de trabajo y a la naturaleza. Ese es el esfuerzo tremendamente, el efecto depredador que tiene el capitalismo. Y le cayó de película, ¿no es cierto?, la caída del mundo soviético, pero también la apertura de China con Deng Xiaoping. De pronto, más que se duplica el número de proletarios, digamos, el número de trabajadores a los que pueden explotar. Entonces, no es un problema de despiste, no es un problema de estupidez como algunas teorías económicas, algunos analistas lo plantean, sino que es la lógica interna del capital. Y esa lógica interna no ha sido resuelta. Entonces, cuando Trump dice, no, ahora yo voy a hacer berrinche, porque quiero que regresen las industrias aquí a los Estados Unidos, el esfuerzo es enorme. Yo no digo que sea imposible, ¿ah? Como algunos dicen. Yo creo que han habido ejemplos, como por ejemplo el tema del fracking, que a través de tremendos subsidios estatales, a través de la manipulación de los precios, cosa que no tiene nada que ver con el neoliberalismo, ellos venían, Obama seguía hablando maravillas, Obama, Bush, Biden, el propio Trump, seguían hablando y nos siguen imponiendo el neoliberalismo a nosotros en la periferia, pero ellos nunca respetaron el neoliberalismo porque estuvieron con una intervención masiva de parte del Estado modificando los precios para poder hacer, por ejemplo, en el caso del fracking, que la estructura de costos sea viable, de algo que si hubiera sido de libre mercado jamás hubiera sido viable. Entonces yo lo que te digo es esto, solo acabo con este tema. Cuando Trump dice, vamos a hacer grande América de nuevo, vamos a hacer grandes a los Estados Unidos de nuevo, ¿no es cierto? Intenta reindustrializar el país cuando la estructura de costos no se lo permite, cuando la estructura de las ganancias no se lo permite, pero también cuando la composición de la mano de obra de los trabajadores en los Estados Unidos no se lo permite. Y peor aún cuando está por presiones políticas, ¿no es cierto?, de su electorado, está exigiendo la expulsión de los migrantes. Entonces, insisto, todos, como tú muy bien planteabas, ¿no es cierto?, todos los objetivos de política económica que se está planteando son imposibles, pero no es una imposibilidad de él, es una imposibilidad del sistema. Y lo grave es que, como ya lo habías sugerido en tu exposición, Héctor, el problema es que alguien había dicho que esto es una especie de que está jugando varios juegos de ajedrez al mismo tiempo. El problema es que no, la metáfora no es muy buena porque los tableros están cruzados. Y las piezas, ¿no es cierto? Lo que juega como el actor que juega como reina en un tablero actúa como peón en otro. Y el que es alfil en un tablero puede ser caballo en otro, ¿sí? Y el que está con las blancas en el uno puede aparecer con las negras en el otro. Pero además las casillas, ¿no es cierto?, son superpuestas y pueden estar en varios tableros al mismo tiempo. Entonces, la situación de crisis, yo creo que es importantísimo que América Latina se dé cuenta de esto porque actitudes sensatas, como la desde la presidenta de México, sensatas pero firmes, son parte de una respuesta serena que tiene que dar el continente ante una coyuntura muy crítica, que lastimosamente no la podemos enfrentar solos. No lo puede hacer solo México, no lo puede hacer solo Brasil, no lo puede hacer solo Argentina, y esto es independientemente de los gobiernos. Es indispensable que América Latina pueda unirse para poder encontrar alternativas, para poder inclusive negociar con Trump o con quien venga, en torno a una cantidad de desafíos que son imposibles, no desde la teoría, son imposibles en la realidad, porque el problema de declive del sistema capitalista, pero sobre todo el problema de declive de la hegemonía angloamericana, tal como existe históricamente, es decir, dominada por esta lógica del capital especulativo, cada vez más separado de la lógica del capital productivo, está en un callejón sin salida. Pues, digo, no deja a mí de llamarme la atención el esfuerzo que él está haciendo, sí se lo valoro, porque está creando algo que nadie hubiera hecho, vamos, ningún otro candidato republicano
o demócrata de haber llegado a la presidencia, hubiera hecho algún cambio. Por eso durante décadas, sobre todo las últimas, hemos visto que no hay diferencia entre los demócratas y los republicanos, y aquellos que creen o visualizan de que es que los republicanos son los malos y los demócratas, que son de Pero izquierdas, ahí te corto, Héctor, porque estás topando son un los punto buenos. neurálgico, ¿no? De la confusión. Mira, el problema es que los demócratas en general, pero tal vez con la excepción de un Bernie Sanders, con la excepción de una Tulsi Gabbard, con la excepción de Robert Kennedy Jr., ¿no es cierto?, que responden a distintas fracciones, todos a la izquierda del Partido Demócrata, ¿sí? Más o menos expresaban la misma situación, ¿sí? En alianza con la parte fundamental del Partido Republicano, sobre todo la de Bush, la de Cheney, la de Rumsfeld, ¿sí? Que son los neoconservadores. Entonces, cuando quieres ver el mundo entre demócratas, entre los buenos y los malos, los demócratas y los republicanos, estás totalmente perdido, porque había un proyecto que atraviesa los dos partidos. Por eso es que Tulsi Gabbard, que fue subdirectora nacional del Partido Demócrata, se sale denunciando al Partido Demócrata por las políticas que estaba llevando y por el tema, sobre todo guerrerista, siendo ella militar, y se alía con Trump. Por eso es que una de las familias fundamentales del Partido Demócrata, que es la familia Kennedy, ¿no es cierto?, se parte en dos y gente tan corajuda como Robert Kennedy se pasa al lado de Trump, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender esta situación porque también esta crisis a nivel económico tiene, ¿no es cierto?, una importante, no solamente como epifenómeno, sino además tiene como un elemento dominante el tema de la crisis política e ideológica que viven los Estados Unidos. Yo señalaría como un elemento así básico, simplemente como un fogonazo y entender la gravedad, la estructural de la crisis, el hecho de que ya no, la esperanza de vida en los Estados Unidos está reduciéndose. Primero, por favor, no me crean nada, métanse al internet y ubiquen que la mortalidad infantil en la primera potencia mundial en los Estados Unidos es mayor que en Cuba. ¡Wow! ¿Qué Ahorita, tal caso? claro, mayor que la Cuba bloqueada, mayor que la Cuba estrangulada, mayor que la Cuba hostigada durante 60 y pico años. ¿Ah? Por favor, ubiquémonos. Segundo, ubiquémonos que la mayor potencia mundial ha venido reduciendo la esperanza de vida. La esperanza de vida es uno de los indicadores de calidad más allá del Producto Interno Bruto, del índice de Gini, del índice de inflación, del riesgo país. No, las cosas así en términos de la condición de vida de la gente, ¿no es cierto? Se miden con cosas así que de todas maneras tienen sus límites, ¿no es cierto? Como el tema de la esperanza de vida. Y la esperanza de vida en todos los países desarrollados, en el mundo entero, por los avances de la ciencia, ha ido mejorando en el último siglo de manera casi constante, ¿no? Con bajones como el tema del COVID y esas cosas, las guerras y todo eso. Pero en Estados Unidos, en época de paz, ha ido bajando la esperanza de vida. Y donde más baja, atención, no son las poblaciones marginales, las más vulnerables, los negros, los latinos, la gente pobre. Estamos hablando de los WASP, o sea, los blancos, anglosajones y protestantes de sectores medios, por el efecto brutal que denota un problema existencial, el efecto brutal de las drogas. Y no de la típica de la marihuana, de la cocaína, de los opiáceos, de los que empiezan a ser recetados por los médicos, de los que son parte del negocio legal de las grandes transnacionales farmacéuticas. Ahí hasta en Netflix hay programas de esto. Entonces, mira, yo creo que es fundamental entender que estamos hablando de una crisis civilizatoria y que las cosas, hay una nueva normalidad que no va a durar mucho, que el sacudón va a ser gravísimo y si los pueblos de América Latina no tenemos nuestra propia agenda, vamos a estar al sangoloteo de estos estertores de un mundo que no acaba de morir, pero que tampoco acaba de nacer, la alternativa, como lo planteaba Gramsci, y ahí aparecen los monstruos. Los monstruos son sedientos de carne humana y nosotros somos el plato que está servido en el patio trasero del imperio. Pero ahorita que mencionaste un dato, estaba buscando una información que leí hace apenas unos días. Decían un estudio hecho por la revista muy prestigiada en Estados Unidos, en el mundo occidental, que es la Lancelot, igual Ah, es muy también buena. está de Nature, es de las grandes, No, y no es hablaba, Lancet, es Lancet.
por Lancet, favor, ándale, Lancet, Lance. exacto, Lancet, ya me fui con la pinta del mito de Rey Arturo. Bueno, mencionaba en datos, estoy buscando aquí ahorita el artículo, no, lo tengo por ahí, pero tengo tantos, y fue hace unos días, mencionaba de que el nivel de, vamos, de una persona rica en Estados Unidos en términos de salud es inferior al de una persona de clase media baja o pobre en Europa. Y era muy contundente en eso y decía, por todos los factores que hay en Europa del famoso bienestar, del estado de bienestar que apoyan con salud, por decirlo así, pública, a pesar de que cada vez se privatiza más en relación a cómo está Estados Unidos. Entonces decían, una persona con dinero de Estados Unidos que es rico, el nivel es el de en Europa en relación en términos de salud, en cuanto a acceso a salud, al nivel que tiene una persona pobre de allá o de clase media baja. Ese es lo que está diciendo el Mira, estudio. este es un indicador, este es muy importante el indicador que vos mencionas y yo tengo una conversación con Álvaro Gallegos que remito a nuestra audiencia que lo chequee en esta misma plataforma, que fue superintendente de fondos de pensiones en Chile, imagínate que ahí tienen muy sofisticada la cosa, muy estudiada la cosa, porque las aseguradoras, tanto públicas como privadas a nivel internacional, cada vez tienen que hacer cálculos más precisos y justamente ubican estas diferencias sociales, geográficas, temporales de la esperanza de vida, porque eso es business, o sea, esos millones de dólares les significa esos numeritos. Y entonces, justo ahora que mencionas el tema, por ejemplo, en París, en el mismo París, la diferencia entre los trabajadores y los ricos en París puede ser de 6 o 7 años de diferencia en la esperanza de vida. O sea que la gente de plata puede vivir hasta 7 años en promedio más que la gente que no tiene plata. No estamos hablando de los indigentes, ¿no? Estamos hablando de trabajadores asalariados, con empleo estable, afiliados al Seguro Social en Francia. Y como bien mencionas, ¿no es cierto? Esa gente pobre tiene una esperanza de vida mayor que la gente pudiente en los Estados Unidos. Por favor, revisen esto. Entonces, aquí estamos hablando del movimiento fundamental, del movimiento real de la sociedad, de las condiciones reales de la sociedad. Hay un autor que es formidable, Emmanuel Todd, es un francés, que tiene escrito un libro reciente que se llama La derrota de Occidente. Hay una traducción en español que está circulando en internet, por si acaso, para nuestra audiencia, en el que hace referencia a estos temas demográficos, ¿no? Como una ubicación del proceso de descomposición que tenemos. Pero, digamos, ahorita concentrándonos un poquito más en el tema de Trump y esto que está causando tanta inquietud en la gente, yo creo que es crucial ubicar el punto fundamental que tú lo mencionabas, que es el tema de la desesperación y de la contradicción entre los objetivos que tiene. Ahora, dejemos señalado que el problema de las tarifas y nosotros de los aranceles lo ponemos en el título de este programita, pero en realidad lo menos que tiene que ver es con los aranceles. Tiene que ver con el problema del endeudamiento brutal de los Estados Unidos, tiene que ver con el problema fiscal gravísimo que tiene los Estados Unidos y tiene que ver con el problema productivo de los Estados Unidos. Pues yo en alguna ocasión supe que él dijo de que el problema de la deuda, que en este caso que ellos tienen especialmente con China, que es prácticamente el que les financia el déficit, con los compras de dólares que les hace ellos a través de los bonos del tesoro y otros instrumentos financieros con los que ellos usan para controlar el mundo, dijo en algún momento muy claramente, pues se deja de pagar. O sea, es una lógica que suena grotesca para las reglas del mercado mundial, pero que es la lógica que dicen los países del Ya lo llamado dijo, tercer mundo, o sea, que dice yo ya ya, dejo de yo de pagar, ya, como aquí oye, en ya México el lo dijo el Fobaproa, propio Trump. Ya si lo él dijo lo el propio dice, Trump. lo Verás, dejo de verás. Yo pagar. creo que hay que oírlo mucho, hay que oírle muy despacito lo que dice Trump, ¿ah? Hay que oírle muy despacito, hay que tomarlo muy en serio. Mira, esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Y que yo creo que en alguna sesión anterior conversábamos y yo decía, yo les había dicho a los amigos chinos hace 15, 20 años, alertándoles de la necesidad de una nueva arquitectura financiera. Les decía, miren, ustedes tienen ahorita en ese entonces tenían cerca de tenían 2 millones de dólares, billions, trillions en gringo, billones en español. Y subieron a 3, así en cuestión de 2, 3 años, ¿no? Entonces, de esos 1.300 millones eran bonos del tesoro, pero habían los bonos municipales. Hay una cantidad de papeles denominados en dólares que son de distintas instancias gringas, digamos, ¿no? Entonces yo les decía, verán, Keynes te dice, cuando vos le debes 10.000 dólares al banco, vos estás fregado. Pero si le debes 10.000 millones de dólares al banco, el que está fregado es el banco. Pues claro, Y entonces el mismo problema con ustedes. Como muy bien mencionas, ¿no es cierto? El pacto que hace, que se llamaba China-América,
autores como Niall Ferguson y otros muy vinculados al neoliberalismo, ¿no es cierto?, ponían una exégesis de esto diciendo que era el nuevo, digamos, la nueva fórmula de la armonía mundial que iba a durar para siempre. Porque los Estados Unidos invertían en China, daban acceso a ciertos niveles de tecnología, China exportaba con mano de obra barata y recursos naturales baratos, y los dólares que tenía le compraba a los Estados Unidos y financiaba su deuda. Y los Estados Unidos seguían creciendo el déficit fiscal y el déficit de balanza de pagos. Entonces, todos felices y contentos. El punto es, ¿no es cierto?, que esto que les mencionábamos y que decíamos a los amigos chinos, les decíamos, miren, el problema es que el rato menos pensado les van a hacer miau, o sea, les van a hacer el corralito y no les van a pagar. Porque ya pasó, ellos decían, es que esto no puede haber pasado. El reputado Banco de Inglaterra nos hizo eso a todos los países de América Latina y del mundo entero en realidad, pero sobre todo los de América Latina en el septiembre de 1931 y se quedó con todo el oro. Y lo menciono porque quisiera insistir luego en el tema del oro, que vuelve a ser un tema protagonista en la actual coyuntura. Se quedó con todo el oro de nuestros países y nos fregó, pues. Y no podíamos hacer transacciones, estábamos totalmente bloqueados. O sea, lo que ahorita hacen en contra de Rusia, en contra de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Irán, ¿no es cierto?, que son supuestamente el eje del mal, eso los hizo a los aliados más serviles, que eran las oligarquías latinoamericanas, con muy pocas excepciones, como después fue, por ejemplo, Lázaro Cárdenas en el caso de México, pero nos hizo a todos. Y se quedó con el oro de toda América Latina en 1931 y solo lo devolvió en 1949 en unos papelitos que llamaban libras esterlinas, que no solamente estaban ya devaluadas, no nos reconocieron intereses además, sino que además no se podía gastar afuera del Imperio Británico. O sea, eran inconvertibles. Y no, 18 años y no nos pagaron ni siquiera intereses. Y todo ese tiempo fue una crisis brutal que tuvieron los países de América Latina, progresistas como Lázaro Cárdenas, pero también gobiernos de derecha, tuvieron la sensatez de improvisar y aprovechar esta coyuntura de crisis como una oportunidad para un desarrollo endógeno. Yo creo que lastimosamente las condiciones espirituales, las condiciones subjetivas, las condiciones del debate interno académico en el campo de la economía, en el campo de la política, la calidad de las oligarquías, de las élites latinoamericanas se han degradado tanto que no estamos, no tenemos en nuestro repertorio, digamos, las ideas adecuadas para poder enfrentar la crisis. Yo creo que mencioné en alguna otra oportunidad que el Golden Boy de la sociedad rural argentina, o sea, el pupilo de la puesto por la sociedad rural argentina, que era el grupo de los terratenientes, enemigos de la industrialización y totalmente subordinados al libre comercio británico, era Raúl Prebisch, jovencísimo, y le hacen cargo de las tareas del Banco Central privado en ese entonces. Y como se dio cuenta que no podía hacer nada de acuerdo a lo que ahora llamaríamos el neoliberalismo en el que se había formado, tuvo que improvisar y tuvo que empezar a crear una cantidad de cosas, siendo enemigo del peronismo, siendo enemigo del radicalismo, digamos, cualquier proceso nacional popular, terminó armando todo lo que fue la teoría de la CEPAL, todo lo que después fue la UNCTAD, como una propuesta de desarrollo alternativo en América Latina, con sus tendencias más progresistas, como fue la teoría de la dependencia y la teoría marxista de la dependencia. Entonces, esa situación, ¿no?, para no caer en el tema del economicismo, del reduccionismo al tema económico, ¿no es cierto? Si es que no hay en el mundo de las ideas un repertorio del qué hacer, pues América Latina está perdida. Está condenada a jugar a la defensiva, a estar como decíamos la vez anterior, ¿no? Como ese conejito, como ese ratoncito que le meten en la jaula de la serpiente y se queda absolutamente paralizado esperando que la serpiente se lo coma, pues. Terrible, terrible, te digo, ahorita que estabas diciendo los comentarios de que volviste a tocar el tema de la famosa Citi, hace 2 días tuve una conversación con un financiero mexicano que tiene muchos años ya de vivir en Estados Unidos, y él solo tocó el tema, me dijo, lo que está manejando todo es la Citi, y me acordé muy bien de ti, porque a veces aquí en México puede sonar, oye, pues, no, no creemos, ¿cómo que Londres? Él mismo lo dijo. No me alcanzó a decir porque en ese momento le llamaron y tuvo que entrar a una reunión, que vamos a hablar después, pero me dijo, aquí hay mucho relajo porque hay la propuesta de que ellos manejen el dinero de Estados Unidos. Claro.
Y hay en un estos proceso de momentos. independencia que es fundamental que pues, de pronto nuestra audiencia no conoce. Mire, en los últimos años ha habido un proceso gradual, porque el bloque de poder, ¿no? O sea, el orden del picoteo, bloque de poder es como decir la mesa del el banquete, con los sentados en el banquete, ¿no? De los despojos de la gente se sientan los grandes oligarcas, las élites, a disputarse la parte que les corresponde. Y claro, quién está en la cabecera. Y el deep state, el estado profundo, es el que está sirviendo, que obviamente responde al dueño de casa, así de sencillo. Entonces, aquí hay un orden del picoteo, o sea, un orden del reparto. Y en ese orden del reparto, obviamente, tiene sus lógicas, no solamente en términos de las leyes, en temas de la estructura de los negocios, de la estructura de la rentabilidad, pero también en el manejo del conocimiento, la guerra cognitiva, el tema cultural. Por eso, fíjate, ahí se explica, en lo que acabas de mencionar con el tema de la City, se explica buena parte de la actuación supuestamente, ¿no es cierto?, malcriada de berrinche de Trump. Por algo dice, ¿no es cierto? Denuncia. Imagínate el golpe que es el que denuncie que la USAID estuvo metida en los golpes de Estado, que la USAID menos del 10%, ¿no es cierto?, lo dedicó realmente a ayuda para el desarrollo, para los niños, para el hambre, y que el resto lo dedicaba, por ejemplo, al tráfico de drogas en Afganistán. Recuerda que nosotros lo habíamos denunciado hace tiempos. Ahora ya lo dice Trump, lo dice el vicepresidente Vance, lo dicen algunos senadores republicanos, o sea, la derecha, lo que venía denunciando la izquierda, ahora lo dice la derecha en instancias oficiales. Entonces, yo creo que es muy importante eso porque para Trump también es importante dar la pelea en el campo cultural. Pero si te fijas, ¿no es cierto? Pues, ¿por qué tiene Trump que entrar a patear a Canadá si Canadá ha sido absolutamente servil en todo lo que le ha dicho los Estados Unidos? ¿Qué necesidad tenía de patear el avispero? Cuando si le pedían a Canadá, vea, señor, deme el petróleo, Canadá le daba el petróleo. Si Canadá le iban y le decían, a ver, deme sus tierras raras, Canadá le daba las tierras raras. Necesita una base militar, igual. ¿Por qué tiene que entrar con esas provocaciones? Más aún te diría yo, Groenlandia. O sea, Groenlandia, ¿ustedes creen, por favor, amigas, creen que el reino de Dinamarca le iba a decir no a Trump a cualquier pedido que le haga? En absoluto. Dinamarca y Groenlandia, más allá de las apariencias, forman parte de una estructura de poder, de una estructura de propiedad que se corresponde con la City de Londres. El caso de Canadá, mucho más explícito porque es parte del Reino Unido. O sea, el jefe de Estado de Canadá no es Trudeau, ahora Carney, Y, sino y que el no lo rey Carney. eligieron, ¿eh? Nomás lo pusieron, no lo eligieron. Claro, claro, por supuesto. Pero además, ubícate que Carney, ¿no es cierto?, estuvo primero en el Banco de Canadá, después fue al Banco de Inglaterra, para que veas cuál es la profunda fusión de intereses de la oligarquía financiera, y ahora regresa de primer ministro de Canadá en un momento de crisis, ¿sí? Porque Canadá es, el rey de Inglaterra es rey de Canadá. Pequeño detalle que nos hemos olvidado y que nos quieren hacer creer que los cuentos de hada, que la monarquía, que la nobleza es solamente un tema romántico, que es solamente un adorno, es solamente un folclore. No, tiene muchísimo poder. Pero además es fundamental entender que la dinastía son temas dinásticos que algún momento con Chema Sánchez, o sea, los compañeros que quieran, porque es largo de contar, pero nada de historia de hadas, ¿no? Son planificaciones que hacen las dinastías apoyadas por poderosos intereses financieros desde el corazón de Europa, que terminan repartiéndose, que son los que han perfilado el poder en los últimos 800 años de manera mucho más radical en los últimos 500 años, de manera mucho más fina desde la guerra de los 30 años y que acabó con la paz de Münster, de Westfalia, 1648, pero sobre todo con las guerras mundiales. Entonces, la fracción triunfante es la fracción que perfila no solamente el poder ahorita en Europa, sino toda la globalización, pues. Toda la estructuración mundial en el plano económico, en el plano financiero, en el plano logístico, en el plano comercial, en el plano cultural, en el plano religioso del mundo entero, ¿no es cierto?, viene dada por esta misma fracción. Y esta fracción también tiene broncas internas. Entonces, una de las alianzas más fuertes que la viene haciendo la dinastía de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, que se cambió el nombre alias Windsor, porque es la misma casa real que está en Bélgica. Es más, la casa real en Bélgica fue anterior
a la de Inglaterra. Pues la abuela de Europa era la reina Victoria, porque había logrado colocar a sus nietos en todas las casas reales de toda Europa, pero el abuelo de Europa era de la dinastía danesa. Por eso es la bronca con Dinamarca. Y lo que está detrás de esto, ¿no es cierto? No voy a dejar así porque lastimosamente tenemos que ser un poco telegráficos, no hay tiempo. Es lo que vos mencionabas hace un momentito, ¿no? El tema de la dependencia con la Citi, porque operativamente los bancos y las empresas de los Estados Unidos y la bolsa de valores de los Estados Unidos depende de la Citadrones, al punto que, y esto me correspondió a mí presenciar como autoridad de la competencia en el Ecuador, que estuve en una reunión justo cuando fueron los 150 años del asesinato de Lincoln, estuve en Washington en una reunión de autoridades de competencia a nivel mundial y ahí sacaban los datos, ¿no? Habían 525 casos de abuso de poder de mercado, de manipulación del mercado, que estaban incluyendo a 40 bancos de Inglaterra y de Estados Unidos, pero de los cuales 17 tenían el 80% de los casos. Y entre ellos, casos de manipulación del mercado, ¿sí? Y entre ellos había un tema que tiene una trascendencia importantísima, que es el tema de la LIBOR o LIBOR. La LIBOR es una tasa de interés dirigente, una tasa de interés de referencia que se operaba como un cártel en la City de Londres y que supuestamente era lo más técnico posible, lo más alejado de la política, lo más transparente y una cuestión así. Y eso está directamente vinculado con el cártel del oro. Los gringos, para patalear un poquito, crearon la Prime. Pero en los hechos, la mayoría de las transacciones, sobre todo cuando se empieza a generalizar en las tasas de interés flotantes, en los préstamos, por ejemplo, a los gobiernos, en los préstamos a las empresas, en los préstamos personales, ¿cierto? El ámbito de la LIBOR o de la LIBOR, el ámbito de la Prime era muchísimo más amplio. Ahora, el tema de la Prime quedó reducida, pero así a un mero saludo a la bandera, porque el corazón de todas las transacciones en los Estados Unidos dependían de la definición de la tasa de interés que hacía este cártel, que es el mismo cártel de la manipulación del oro entre los bancos privados en Inglaterra, entre los cuales estaba el HSBC, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que lo hemos mencionado en otros capítulos, vinculado a las guerras del opio, es decir, a la operativo en el que obligaron a los campesinos de India, Pakistán, Bangladesh y Afganistán a dejar de producir alimentos para producir opio, y a cañonazo limpio obligaron a China a que consuma opio. Cuando se dio la república, cuando tumban al gobierno imperial en China, los patriotas de Sun Yat-sen y también lo que después sería el Partido Comunista Chino, había más del 30% de la población adulta adicta al opio. Y todo esto era controlado por el HSBC y por la Compañía Británica de Indias Orientales, cuya principal accionista era la corona británica. Así de sencillo. Todo esto de aquí, por favor, yo sé que es absolutamente difícil de tragárselo. Por favor, revise. Entonces, yo creo que es fundamental entender que esa misma lógica, bancos como el HSBC, Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland, están vinculados a estas viejas dinastías, incluyendo la corona británica, en conflicto, ¿ah? Son amores y odios entre ellos. Standard Charter, que además muchos de ellos estuvieron vinculados antes al tráfico de esclavos, a la triangulación del tráfico de esclavos, que son los elementos constitutivos, no son temas menores, son elementos constitutivos del poder del imperio británico. Eso es lo que le convierte a la corona británica en el hegemón desde el siglo, al menos desde el siglo XVII. Entonces, yo creo que es importantísimo ubicar, ¿no es cierto?, que esta manipulación de las tasas de interés, imagínense, todas las tasas de interés de todos los créditos, por ejemplo, de América Latina, tenían mencionado el tema de la tasa libre. Cuando se hace la auditoría de la deuda externa que le permitió al gobierno de Correa detectar todas las irregularidades y todas las trafacías de los banqueros internacionales, ¿no es cierto? En buena parte de los contratos estaba el tema de la tasa libre.
Bueno, les hago corto el cuento porque no hay mucho tiempo. Lo cierto es que ya estaban denunciados, ¿no es cierto?, como violando las leyes de Inglaterra, violando las leyes de Europa, violando las leyes de los Estados Unidos, de cualquier lado, ¿no? Violando inclusive las normas de la OMC, las normas del Banco de Basilea, del Banco de Pagos de Basilea, las normas del Fondo Monetario Internacional, violando todas esas leyes. Resulta ser que estaban trincados este cártel de bancos, ¿no es cierto?, manipulando los precios, las tasas de interés, de acuerdo a su conveniencia, a la conveniencia de los bancos de Londres. El esfuerzo que hacen, esto de aquí estoy hablando, estas denuncias surgen porque fue demasiado evidente en torno a la forma como organizaron el poder destructivo de la crisis, de la implosión de Lehman Brothers, ¿no es cierto? Para garantizar que la crisis que se inicia en el eje angloamericano, empiezan con Northern Rock, con el tema de Lehman Brothers, de Barclays, ¿no es cierto? Que son bancos angloamericanos, le endosan a Europa continental. Por favor, revise usted las estadísticas, métese ahorita mismo en el internet y va a darse cuenta que el dólar, en lugar de debilitarse por la crisis financiera y el reventón de Lehman Brothers y de las bolsas de valores, se fortalece. O sea, una crisis así cataclísmica, ¿no es cierto? La crisis más importante después de los años 30 y en lugar de debilitarse el sistema financiero y la divisa de Inglaterra y de Estados Unidos, se fortalecen frente a lo que todavía no se había dado, que era la crisis en Europa, sobre todo y le obligan a Europa, ¿no es cierto?, a aplicar una política de liquidez restrictiva, con lo cual garantizan, ¿no es cierto?, que el poder destructivo de la crisis vaya hacia el mundo europeo. Entonces, parte fundamental de esta manipulación tiene que ver con el tema del oro y tiene que ver con el tema de las tasas de interés, que regula el tema de lo que se conoce como el carry trade, o sea, la especulación en los mercados cambiarios, los tipos de cambio entre las divisas sobre todo de los países del norte, que regulan o que afectan los niveles de los déficits de las balanzas de pago, que es lo que precisamente está pasando ahorita con Trump. Acabo simplemente este capítulo para no marearles, no perdernos. Es después, esto de aquí, sobre todo la denuncia es absolutamente contundente en tribunales, ¿no es cierto?, respecto a las pruebas que se presentan respecto a la violación de la ley de parte de estos bancos, al menos desde el 2011. Y recién en diciembre del 2024, como me oyen, Estados Unidos declara la independencia y en lugar de utilizar como referente, ya no utiliza tampoco la Prime, porque era una cosa absolutamente marginal, sino que ya directamente la Reserva Federal establece una tasa referencial que se llama SOFR. Pero ahí sí, bajo la soberanía de los Estados Unidos y en abierta contradicción con la City de Londres. Este es un tema mayúsculo. Parte de esta situación tiene que ver con el asunto de que Londres, el mismo cartel que fijaba las tasas de interés, manipulaba el mercado mundial del oro, vendiendo más títulos de propiedad de oro de los lingotes realmente existentes, incluyendo los lingotes que les alquilaba la Reserva Federal de los Estados Unidos y Fort Knox, o sea, la tesorería de los Estados Unidos. Diferenciemos, ¿no? La tesorería quiere decir el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Hacienda, Fort Knox, West Point, ahí es lo que tienen los depósitos. Y por otro lado, ¿cómo es? La Reserva Federal, que tenía sobre todo en las bodegas de Chase, del Chase Manhattan y de otros bancos importantes. Bueno, el rato, ellos estaban alquilando, prestando, porque como este cártel internacional cuya sede es el London Bullion Market, me falta, Association, sí, London Bullion Market Association se llama, LBMA. Este es el cartel de estos bancos que son los sospechosos de siempre. Es el mismo que manipulaba las tasas de interés, la LIBOR, a nivel mundial, que también en el sudeste asiático era la misma cosa, en Hong Kong la misma cosa, en África la misma cosa, en Europa continental la misma cosa. Ellos trataron de sacar, como los gringos trataron de sacar la Prime, los de Europa continental trataron de sacar la Euribor, pero que era absolutamente marginal y siempre dependiente de lo que pasaba en el mercado de Londres. Bueno, esto estaba directamente vinculado a la manipulación del mercado del oro,
Porque el oro siempre funcionó como un refugio. O sea, cuando había dudas respecto a la estabilidad del dólar, a la estabilidad de la libra, a la estabilidad del euro, los inversionistas, grandes y pequeños, corrían rápidamente a comprar el oro, a comprar la plata, porque aunque no generaban tasas de interés, mantenían la estabilidad en la capacidad de compra. Bueno, esta situación era indispensable, indispensable hacer agua a lodo, haciendo que suban y que bajen de manera totalmente errática a través de estas manipulaciones. En un contexto en el que se habían vendido, hay estudios que muestran que, por confesión de los mismos de JP Morgan Chase, por ejemplo, que muestra que se habían vendido 137 veces más títulos de valores de oro que lingotes realmente existentes. Y en el caso de la plata, a propósito de que México ha sido siempre un productor fundamental en el mercado de la plata mundial, eh, el sobredimensionamiento es de 270 títulos de propiedad frente a la cantidad de lingotes de plata realmente existentes. Bueno, todo eso se está desbaratando ahorita. Por eso es el hecho de que cuando México pide dónde está nuestro oro, que les prestamos un ratito, naranjas. Por eso es que se robaron el oro de Venezuela. No tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con la corrupción, no tiene nada que ver con nada, con los derechos humanos. Tiene que ver con la necesidad, con la voracidad de quedarse con los lingotes de oro porque no tienen, como no tuvieron en septiembre de 1931, ¿sí? Entonces, todavía no pueden declarar abiertamente el default, la cesación de pagos, pero cada vez, ¿no es cierto?, encuentran más pretextos para alargar la entrega de lo que antes era overnight, ¿no es cierto? Después pasaron a ser una semana, después ahora están en 8 semanas y, no, y se encargan de dar todo tipo de leguleyadas para no pagarte en lingotes, sino en el equivalente en el legal tender, digamos, en lo que sería el poder liberador, sea de la libra, sea del dólar o sea del euro, porque no hay suficiente oro. Por eso es que una de las cosas que venía planteando el senador Ron Paul y que ahora lo exige tanto Elon Musk como Vance, ¿no es cierto? Que van a hacer una auditoría del oro que hay en la Reserva Federal, que además es dificilísimo encontrar, porque buena parte de ese oro puede ser que ya está alquilado y está representado en varios títulos de propiedad en otros lados. Además, hay la experiencia de que buena parte de los lingotes físicos en realidad son barras de tungsteno doradas por encimita. O sea que el proceso de auditoría es así un cuento. Entonces, mira, aquí de lo que estamos hablando es que aquí hay una ruptura, ¿no es cierto? Que lo mantienen con cara de póker, porque Trump, a diferencia de lo que pasó con la reina Isabel, ahora está mandando besos volados tanto al primer ministro Starmer, que es muy cercano al HSBC, y al rey Carlos, que también es HSBC. La reina Isabel no era cercana al HSBC, era estas relaciones de amor y odio, pero no era tan cercana a ese banco como a otros bancos como el Royal Bank of Scotland y otras situaciones. Entonces, yo creo que es importante entender que detrás de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, se da todos estos movimientos de reposicionamiento en el orden del picoteo entre el capital monopólico productivo y el capital especulativo, cuya sede es Wall Street y la City de Londres. Pues ahorita, ya, por ejemplo, ya vi el dato que ya se publicó, que supuestamente ya Trump recaudó 4.800 millones de dólares con los aranceles a China y 2.000 millones de dólares con los de Claro. México. Y Y, o sea, como bien mencionabas vos, encontraron un resquicio legal, ¿no es cierto?, para decir, no, a ver, lo que el Congreso puede pronunciarse es sobre los impuestos internos. Acuérdate que los Estados Unidos hicieron la independencia con el lema no taxación sin representación en contra de los británicos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy, muy acendrado en la cultura política de los gringos. Entonces lo que dicen es, pero los aranceles no son al pueblo norteamericano, sino son al exterior. Por eso es tan importante, que es mentira, ¿no? Que es mentira. Pero es tan importante el énfasis que pone el gobierno de Trump en el hecho de que no, los aranceles no lo va a pagar el pueblo gringo, no lo van a pagar los gringos, sino que lo va a pagar el resto del mundo. y lo chistoso es que el mismo medio pone una nota en la que él dice que Trump dice, se burla de se mofa de los países que piden negociar los aranceles con él. Dice, por favor, hagamos un trato, haré lo que sea, señor. Dice que le dicen, y luego dice, porque está publicado así, dice, me están besando el culo, dijo.
Eso. Fíjate, pero fíjate cómo se caen las máscaras, ¿no? O sea, Esta sí está. de un sistema, lo que los gringos llaman el soft power y el hard power, ¿no? Que en realidad lo que Gramsci planteaba con mucha anticipación es un plagio, ¿no? De lo que Gramsci planteaba la diferencia entre consenso y coerción, ¿no? Entonces, ellos han construido todo un aparato ideológico haciéndose pasar por los buenitos, los campeones de la libertad, de la democracia, de la virtud, del el emprendimiento, de la eficiencia, ¿no es cierto? Y de pronto en 5 minutos se les caen las máscaras, en todo lado, en todo lado. Y vuelve el garrote, ¿no es cierto? O sea, pasamos de la hipocresía y la mojigatería de antes al cinismo y a la obscenidad del poder así crudo, desnudo, de la violencia, de la amenaza matonil y gangsteril. Es lo que hicieron con Panamá, pues le ponen la pistola en la cabeza y le dicen, a ver, señor, los puertos que le entregaron a la compañía de Hong Kong, China y Gran Bretaña, de Hutchinson, ¿no es cierto? Páseme acá. Y no es al pueblo norteamericano, sino a BlackRock. Entonces, mira, yo creo que se están planteando, o sea, el nivel de crisis, el nivel de desesperación, ¿no es cierto?, marca la necesidad de desprenderse de una cantidad ¿cómo te digo?, de activos fundamentales en el dominio imperial, en el que la izquierda latinoamericana, la gente decente de América Latina, del mundo entero, te diría, no está actuando con la suficiente lucidez. O sea, aquí me parece que es crucial el que América Latina, o sea, mira, mientras ellos ya se olvidaron del credo neoliberal, aquí seguimos persignándonos. Inclusive los economistas de izquierda seguimos persignándonos con el credo neoliberal. O sea, y no es Trump, porque Biden hizo trumpismo sin Trump. O sea, las políticas productivas, las políticas sectoriales, las políticas proteccionistas que hizo Biden son más masivas que las que cualquier otro país, inclusive los propios Estados Unidos, hicieron en cualquier otro momento de la historia. El tema de la ley CHIPS, el tema de la ley IRA, ¿no es cierto? Que era Inflation Renewal Act, alguna cosa así se llamaba, o sea, que con el pretexto de que era para reducir la inflación, que iban a hacer política industrial para reducir los precios, eran unas inyecciones masivas, o sea, primero proteccionismo en términos de aranceles de tarifas, pero también en términos de inyecciones masivas de subsidios a las grandes empresas. Y no les resulta. Y no les resulta. Llega a tal punto, mira, que en Arizona tienen que ir llevando ya, les da todo tipo de los beneficios a las empresas del TSMC, ¿no? De Taiwán, para la cuestión de los chips. Eh, y después no tienen trabajadores, no tienen ingenieros, tienen que llevar trabajadores, ingenieros de Taiwán. Los de Samsung tienen que llevar desde Corea, porque los gringos no tienen. Y la disputa, ¿no es cierto?, de Musk con el resto del MAGA, ¿no es cierto?, es el hecho de que sí manden sacando a todos los trabajadores, sobre todo a la mano de obra no calificada, pero los H1B, estos sí se quedan. Pero son en condiciones de esclavos, ¿no? Porque H1B es la mano de obra calificada, los ingenieros, los técnicos especializados, médicos, siempre y cuando tengan un contrato. Es decir, que el empleador, el rato que te le quedas viendo mal al empleador, no solamente que pierdes el trabajo, sino que te mandan sacando de los Estados Unidos, probablemente a Guantánamo o a una cárcel de El Salvador. O Es sea, terrible eso. por favor, ubiquemos la crudeza de lo que está pasando, ¿no es cierto? Y sacudámonos respecto a todas las ilusiones que nos teníamos, estábamos teniendo respecto al imperialismo humanitario, a la cuestión posmoderna y a tanta soquetada que nos tiene contaminada la cabeza. Yo aquí cuando platico con esto de la actitud que hay en muchos aquí donde yo me resido, de Estados Unidos es el ejemplo, todo el mundo quiere vivir en Estados Unidos, todo el mundo quiere irse para allá, si te lo dicen, les digo, estás hablando prácticamente con el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, sí, sí. En el caso de Trump eso aparece, ¿no? Pero insisto, no es el problema personal de él, es la situación de ambigüedad, ambivalencia y de desesperación del sistema. Ahora, mira, yo creo que es importante señalar también en los pocos minutos que nos quedan el hecho de que, por ejemplo, esta guerra arancelaria en realidad esconde un problema de deuda, ya lo habíamos mencionado, y un problema fiscal. Porque lo que en realidad, fíjate, ya dice Trump, primero que miente, ¿no?
Miente, o sea, pone a todos los equipos, premios Nobel, a sus asesores y toda esa cuestión a calcular supuestamente las tasas arancelarias que sufren los Estados Unidos y aparece como víctima de que ha sido a lo largo de décadas, ha sido víctima del resto del mundo que le ha estado chupando la sangre. Mentira, coge y saca un indicador trasnochado del déficit fiscal relativo en el comercio bilateral con cada país, ¿no es cierto? Y le suma el número que pensó, le multiplica por el número que pensó, para chantajear a la gente. O sea, la típica del matón que va y te pega una tranquiza y después dice, ahora sí negociamos. ¿No es cierto que sí me dejas salir con tu hermana? ¿No es cierto que sí vas a comprarme a mí? Bueno, eso se ve en las películas de gángsters de Hollywood mismo, ¿no? Entonces, yo creo que primero es que hay que ubicar eso. Segundo, eh, eh, la Unión Europea inmediatamente le dice, ya, pues bajémonos los aranceles, sobre todo, claro, los europeos son cuidadosos y dicen los aranceles industriales, porque ellos no quieren tocar el sector agrícola. O sea, a nosotros en el tercer mundo sí nos obligan a quitar todo tipo de subsidios y cualquier tipo de protección a la producción agrícola, agropecuaria. Por eso estamos el momento que hay crisis, ¿no es cierto? El Fondo Monetario Internacional es el primero, el Banco Mundial, el primero en obligarte a pasar de la soberanía alimentaria, en el que garantizas el pan para tu gente, a la seguridad alimentaria, en el que garantizas que vas a comprarle los productos agrícolas de Europa. Es así, es exactamente. Bueno, pero entonces fíjate, pero a ver, atentos a esto. Van der Leyen coge y dice, bueno, ya, entonces bajémonos cero, cero, quedemos en cero aranceles a la industria. Y Trump le dice, no. ¿Por qué? Porque lo que Trump quiere no tiene nada que ver con el tema de los aranceles. Lo que quiere Trump es obligarle al mundo entero, precisamente lo que estabas mencionando hace un ratito, Héctor, a que le siga comprando la deuda, o sea, a que le siga prestando. O sea, por un lado, los Estados Unidos, fíjense el dominio que tiene los Estados Unidos por parte de esta oligarquía desnacionalizada que está en Wall Street y en Londres, y que básicamente beneficia a Londres. O sea, los beneficiarios de todo este sistema en última instancia es Londres. Porque Estados Unidos presta al resto del mundo, pero también los Estados Unidos debe al resto del mundo y es más lo que debe que lo que presta, si me doy a entender. Pero además, los que prestan y los que piden prestado son los mismos. No sé si me doy a entender. O sea, son los mismos bancos de Wall Street los que ganan prestando y pidiendo prestado. Entonces, la deuda de los Estados Unidos, solamente para que tengan una idea, la deuda de los Estados Unidos que tiene que pagarse en el 2000 hasta julio del 2025, unas tasas de interés enormes para un país desarrollado, equivale a 9.2 billones, o sea, 9.2 millones de millones, a más de 9 veces del Producto Interno Bruto de México, a 92 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que está forzando? Los Estados Unidos te está torciendo el brazo de todo el mundo para obligarle a que le hagan una propuesta. Y él dice, una propuesta monumental, una propuesta formidable tienen que hacerme para que yo me ponga buenito, para que ya sea nice con ellos. Como bien decías vos con las palabras que va diciendo, ¿no? De matón de bar. Entonces, ¿qué es lo que está obligando? A que le acepten que en lugar de que le paguen la deuda ahora, a las tasas de interés de ahora, que pospongan la deuda por 100 años a 0% de interés. Ah, ¿qué más Eso quieren, no? cualquier economista que sepa algo de finanzas, cualquier abogado que sepa algo de finanzas, cualquier administrador sabe que se llama default. Es decir, que no te están pagando la deuda. Y ahí viene, ¿no es cierto?, la propuesta del Papa Francisco, que en medio de las envidias y de los odios y dentro de la iglesia, las guerras dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, ha sido totalmente sofocada. Bergoglio, desde el hecho del dolor, ¿no es cierto?, tiene el coraje de decir, bueno, que se anulen una tradición, además, no solamente del Antiguo Testamento, sino de todos los pueblos de la antigüedad, que está presente en la Biblia y que además lo dijo no un comunista como él, sino nadie sospechoso de comunismo como Juan Pablo II, pues el Papa Boitila, santo súbito además, ya planteó el tema del jubileo 2000 y ahora plantea Bergoglio, el Papa Francisco plantea el jubileo 2025, pero lastimosamente por los odios dentro de la iglesia no lo están, y por el hecho de que los que no están en contra, en gran parte son solamente burócratas y que preferible no moverse mucho hasta ver si cuándo se muere. Entonces, no han hecho público, no han promocionado lo suficiente la tremenda profundidad de lo que está planteando. La anulación de todas las deudas injustas, la anulación de todas las deudas insostenibles.
Y esto, a diferencia de lo que fue la trampa de la deuda de hace 40 años, porque nuevamente hemos caído en esa trampa de la deuda, y cada año que pasa nos va a ir de manera exponencial, nos va a ir sofocando de manera cada vez más grave. En el caso de América Latina es un tema exponencial. Ahí tenemos una entrevista con Rodolfo Bejarano que presenta los datos. Pero no solamente es el sur, sino que ahora también son los países del norte los que están con una deuda insostenible. Entonces, lo que aparece como una guerra de aranceles y que muchos países caen en la ingenuidad de decir, ay, yo sí me voy a bajar las tarifas. Entonces, Trump se queda sonreído y dice, bueno, bájate las tarifas, que igual no te voy a dar, no voy a ceder en lo mío. Porque primero, además de las tarifas, tienes que prestarme plata a 100 años plazo a 0% de interés. Entonces yo creo que ahorita deberían los economistas, los gobiernos, las universidades, los empresarios, por ejemplo, de toda América Latina, decir lo mismo que está planteando el señor Trump, que nos apliquen a nosotros, que no paguemos la deuda externa ahora, sino dentro de 100 años con 0% de interés. ¿No te parece elementalmente justo? Y siguiendo las enseñanzas de lo que está planteando el Papa Francisco. No se te oye, Héctor, estás muteado. Perdón, es que había ruido y lo bajé, quité el micrófono. Te decía que, como siempre, nos dejas pensando mucho, haciendo con mucho ruido en nuestra cabeza, tratando de ajustar todas las variables que nos planteas en una realidad que a veces nomás solo estamos reaccionando y no vemos claro, y nos perdemos el mare magnum de noticias que están constantemente pasando, pero que también vemos que son como una especie, se pueden interpretar perfectamente así, de ocultar cosas más profundas que están pasando, que a través del vendaval de noticias que van hacia un lado, hay algo que están ocultando por ahí y nosotros nos vemos metidos en esa corriente que nos lleva, no sé qué pasará, qué va a suceder, oye, yo no tengo idea, tú sabes, no, pues yo tampoco, Ahora, te dice, dentro de esas cosas ocultas, déjame que te pase un dato adicional. Tú mencionaste también eso, por eso no dejemos pasar. China está vendiendo la deuda que tenía acumulada de los Estados Unidos. O sea, está deshaciéndose de los títulos. De lo que tenía 1.300 millones en bonos del Tesoro, ahora tiene 700. Y de los otros, los municipales que llegaban a 3.000 millones, ahora tiene menos de 200, sobre todo en un banco en Hong Kong, que ya es otra lógica comercial con la que están manejando los temas de la ruta y de la seda y todas esas cosas. Pero bueno. El punto es que desde que gana Trump, los bonos de los Estados Unidos, la deuda de los Estados Unidos de la que se está deshaciendo China, no es nada en comparación con la deuda de los Estados Unidos de la que se están deshaciendo sus más íntimos aliados, precisamente por la guerra interna. O sea, Gran Bretaña ha votado más títulos de los Estados Unidos que China, 4 veces más. Pero también lo ha hecho Japón, pero también lo ha hecho Corea del Sur, pero también lo está haciendo Europa, pero también está haciendo Canadá, pero también está haciendo Australia. Entonces ahí está, mira, lo que está oculto, lo que está debajo de la superficie es una guerra, ¿no? Por ver quién tiene la supremacía dentro del bloque de poder, si es que es este sector de la oligarquía especulativa, de las finanzas monopólicas especulativas, cuya sede está en Wall Street y la City sobre todo, o el retomar la dinámica sin romper, ¿no? Sin romper, pero la primacía tendría el capital monopólico productivo, tanto de Europa como de Japón, como de Estados Unidos, cuya cabeza visible sería Trump. Entonces aquí estamos en una guerra encarnizada, que en el pasado es lo que es exactamente, no hay tiempo para entrar a los detalles, pero es exactamente lo que gatilló la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. pues Pedro, con eso cerramos, porque, para que nos quedemos pensando en estas consecuencias terribles que pueden venir, ya se sabe que están, es más, ayer vi una noticia que estaban ellos muy preocupados con la guerra que estaban llevando, porque están llevando una guerra abierta contra Yemen. Yemen se está enfrentando directamente a ellos, así es la verdad, no se dice, pero sí es, este país pequeño está enfrentándose a los Estados Unidos, y entonces estaban alegando los del comando conjunto allá, de que estaban gastando recursos, porque los yemeníes les han pegado duro a varios acorazados, como el Harry Truman, en una parte ya le dañaron feo, y entonces están preocupados que qué van a hacer con la guerra que se les viene en China. Ya lo dicen ellos abiertamente, oye, estamos gastando recursos aquí que vamos a necesitar en China acá. Pero recordemos siempre que las guerras son tremendo negocio para la misma oligarquía financiera. El complejo industrial militar financiero es el que provoca guerras y financia y provoca a ambos lados de todo conflicto. Entonces,
Terrible, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa, porque eso está sucediéndose muy vertiginosamente, muy rápido, muy pues, por minuto, y ya lo que está pasando ahorita va a ser muy amplificado o más complicado de aquí al viernes. Así es. Entonces, Por eso es tan importante este tipo de reuniones en las que obviamente no tengo yo el monopolio de nada, pero valdría la pena poner a consideración al debate de nuestra audiencia estas claves de lectura, porque los temas son muy complicados y queda muchísimo más en carpeta. Ojalá haya alguna otra oportunidad para darle alcance a esta evolución tan precipitada de la coyuntura. cuenta con eso, Pedro. No te quitamos más tiempo y Muchas estamos a gracias. contacto, no a ti estamos en contacto para saber qué otra atrocidad va a pasar o qué otra regla se va a romper o cómo van las cosas. Que tenga Un gran descanses allá. abrazo, gracias, hasta luego. Estamos pendientes.